Continuamos, una cita con la Biblia, Hechos de los Apóstoles, testigos del Espíritu Santo. Bienvenido a este lugar. En estos 50 días de Pentecostés, es tiempo de buscar a Dios. Bienvenido, Espíritu de Dios. Damos gloria solo a ti, Señor. Hoy, en una cita con la Biblia, en el libro de los Hechos, veremos en el capítulo 16, el versículo 1 al 5, la vida y el testimonio de un joven llamado Timoteo. La Escritura dice de la siguiente manera: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Pablo sale con Silas para emprender su segundo viaje, y la intención de Pablo es poder visitar aquellas iglesias que había sembrado en aquella región, en Galacia y en otras regiones allí en el Asia Menor. Y pasando por una ciudad llamada Derbe y Listra, dice la Escritura que se encontró a un joven llamado Timoteo, y que el deseo de Pablo fue que este joven le acompañara para hacer la obra del ministerio. Timoteo, un joven que había sido instruido en la palabra por su mamá y por su abuela, pero que aún su padre, de descendencia griega, posiblemente era alguien que no tenía muy claro el fundamento de la fe judaica. Sin embargo, Pablo vio en Timoteo algo muy especial, quien le pudiera ayudar, una segunda generación de ministro para acompañarle en la labor que el Señor le había encomendado. Y dice que incluso fue circuncidado por causa de algunos religiosos, quizás para no tener aquella discordia. Y al continuar su viaje, Pablo dice que las iglesias eran confirmadas en la fe. Muy importante que la iglesia se fundamente en la fe. Y dice también allí que aumentaban en número cada día de los discípulos. La iglesia del Señor ha sido dispuesta para confirmar la fe, una fe que hemos recibido por parte del Espíritu Santo para creer y para confiar en el único Dios verdadero y en Jesucristo como Salvador. Los apóstoles habían dado ordenanzas y habían llegado a algunos acuerdos con unos ancianos en Jerusalén para que ellos fueran obedientes y pudiesen guardar estos parámetros. La iglesia del Señor tiene un parámetro fundamental y es la obra de Cristo, pero también la vivencia del amor, la santidad, y realmente es necesario que hoy en día vivamos en esos parámetros. Por eso dice que la iglesia allí aumentaba cada día en número. Pablo, junto con Silas y con Timoteo en esta ocasión, emprendieron ese viaje hacia el continente de lo que hoy en día es Europa. Y empezaron a caminar juntos en equipo, porque también es otra de las características que encontramos en el apóstol Pablo, y guiado por el Espíritu Santo también para trabajar en equipo con aquellas personas idóneas, a pesar de las dificultades que habían tenido con Bernabé y por causa de Juan, su sobrino. Sin embargo, la obra no se detiene. Pablo avanza, Pablo continúa. Pablo entiende muy bien el llamado. Entiende que ha sido el Señor el que le ha llamado y entiende que se ha vuelto y se ha convertido en un heraldo de las buenas noticias, pero decide también trabajar en equipo. Qué bueno que como iglesia nos unamos para seguir avanzando en la obra, que nos unamos para seguir fortaleciendo la iglesia,
porque en medio de la unidad es que se da el avance. Cuando hay divisiones, cuando hay contiendas, cuando hay disensiones, la obra se detiene. Sin embargo, creo que en estos días de Pentecostés, en este nuevo tiempo de un derramamiento que estamos pidiéndole al Señor, un derramamiento de su Espíritu Santo, podamos trabajar en unidad, con franqueza y preocuparnos por la obra del Señor, no por cuánto nos usa el Señor o por cuán usados o agraciados o por qué carisma tenemos, no, lo importante es la obra del Señor y poder avanzar. Que el Señor nos ayude a poder hacer equipo como lo hizo Pablo, junto con Silas y con Timoteo, aún un joven que necesitaba ser formado y acompañado. Oremos al Señor en este día que nos ayude a avanzar en su obra. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias, amado Rey, por esta oportunidad que nos das de leer, compartir, reflexionar alrededor de tu palabra y poder ver el ejemplo, Señor, que Pablo empezó a desarrollar y la confianza que tuvo en un joven nuevo, pero también iba con su compañero Silas para continuar la misión y acompañar a la iglesia en el fortalecimiento de la fe. Porque los días son difíciles y necesitamos estar fortalecidos en la fe, en lo que hemos sido instruidos. No podemos ser como las olas del mar que vienen y van y cualquier viento las arrastra. Necesitamos tener una fe firme, firme en Jesús, firme en la obra a la cual nos ha llamado, al lugar donde Él nos ha llamado, y no ser como una veleta para aquí y para allá, que con el tiempo puede quedar expuesta para ser perdida y desviada en medio del gran mar. Señor, gracias por tu iglesia y gracias por cada colaborador. Gracias por tu Espíritu que hace la obra de llamarnos a nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Te invito a que continúes la serie de Una cita con la Biblia en el libro de los Hechos. Te esperamos en una próxima oportunidad. Dios te bendiga.